Gracias te damos. Estamos gozosos, estamos felices de estar aquí en tu casa, Señor. En esta casa de oración y en esta casa de adoración, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables profundo al corazón, Señor, que nos confrontes, que tu Espíritu nos ayude a madurar, a avanzar, Señor, en tu reino, porque tu venida está muy cercana. En cualquier momento nos llamarás a cuentas y nos pedirás aquellos talentos que nos entregaste multiplicados, Señor. Así que, Señor, háblale a cada uno de mis hermanos y mis hermanas a su corazón en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, la primera carta de Juan, por favor, ahí muy cerca del Apocalipsis. Si abres tu Biblia en Apocalipsis, después está Judas y atrás de Judas ahí están las cartas de Juan. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14, en un tema que se titula Las tres edades espirituales. Las tres edades espirituales. Dice así el apóstol Juan, primera de Juan 2, versículo 12: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan escribe toda su carta de forma circular, con temas recurrentes. Vuelve a repetir en varias ocasiones. Por eso estos versículos debemos ponerles atención. En el verso 12 le habla a los hijitos, en el 13 a los padres, después otra vez le habla a los hijitos, en el 14 le habla otra vez a los padres, después le habla a los jóvenes. Entonces, en este pasaje claramente observamos tres niveles de madurez en la vida de un cristiano. Al principio, el primer nivel es llamado el nivel de los hijitos, versículo 12. Es cuando una persona se ha convertido recientemente y es como un bebé recién nacido espiritual. Necesita cuidados intensivos, permanentes, necesita alimentarse de leche, necesita ser cuidada de forma constante y necesita aprender a orar, a comer solito. Después de esta edad, de esta etapa, se pasa a la siguiente etapa del desarrollo, que es la etapa de la juventud espiritual. ¿Quién es un joven espiritual? Es alguien que conoce un poco más la palabra, que sabe que existe un enemigo y tiene las herramientas para enfrentarse al enemigo. Tal vez no ha tenido una profunda experiencia con Dios, un conocimiento más profundo de Dios en su palabra, pero sí conoce la doctrina, sabe guerrear contra las fuerzas espirituales de maldad, y esta etapa lo llevará hacia la etapa de la madurez. La madurez es la tercera etapa en la vida de un cristiano. La persona madura tiene un conocimiento más íntimo, más profundo de Dios y está listo para cuidar bebés, para engendrar bebés y para discipular a los jóvenes. Y mientras yo voy desarrollando este tema, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir el favor que contestes a la siguiente pregunta. ¿En qué etapa de tu vida cristiana te encuentras tú el día de hoy? ¿Estás dispuesto a crecer en Cristo, a conocerle más, a llevar fruto y a llevar mucho fruto? ¿O eres de los creyentes que se quedan estancados en una de estas etapas y no estamos dispuestos a avanzar a las siguientes etapas de madurez? Así que vamos a revisar en primer lugar las características de los hijitos. Vean el versículo 12, por favor, 1 de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y en el versículo 13, la última parte del verso 13 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. La palabra hijito, tekninon del griego, describe a un niño pequeño, desde un chiquillo recién nacido, desde un bebé recién nacido, hasta un niñito de 3, 4, 6 años de edad. Y aquí dice en la Escritura que estos hijitos, estos niños pequeños, saben que sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. En esta primera etapa de la madurez cristiana, los hijitos tienen un conocimiento básico de las cosas del Señor. Saben que son pecadores, saben que Cristo murió por ellos y están dispuestos a entregarle sus vidas. Voy a mencionar algunas características de estos niños pequeños, específicamente 4 características en esta etapa. En primer lugar, estos niños pequeños entienden que estaban enfermos de pecado, entienden su condición pecaminosa, pero también entienden que Cristo pagó por ellos en la cruz. Han comprendido el mensaje del Evangelio, les ha sido predicado el mensaje del Evangelio y han percibido el amor de Dios. Saben quién es Jesús, saben quiénes son ellos y saben que tienen necesidad de Jesús. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, si me acompañan por favor a este pasaje, que no hay quien haga el bien, que todos nos hemos desviado del camino de Dios, que no hay nadie, si lo pusieron en la pantalla para leerlo, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, este niño, este recién nacido espiritual comprende que no hay nada bueno en él, que es pecador, que está descalificado, que está excluido de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Este niño espiritual comprende muy bien el pasaje de Juan 3, verso 16 al 18. ¿Qué dice este texto? Porque de tal manera, dígalo conmigo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El bebé espiritual sabe de la obra de Cristo, conoce de la obra de Cristo, sabe que necesita a Cristo y que necesita ser perdonado. Esa es la primera característica de un bebé espiritual. Una segunda característica de un bebé espiritual es que después de tener este conocimiento, estos niños han nacido de nuevo, Por eso dice el texto de Primera de Juan, capítulo 2, verso 13, habéis conocido al Padre, conocen al Padre, realmente son cristianos. Realmente han comenzado a crecer en el conocimiento de Dios y entienden que han sido comprados del mercado de esclavos y trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Se depositó una semilla en su corazón cuando escucharon el Evangelio. Esa semilla creció, fue guardada, fue cuidada y produjo algo que se llamó el nuevo ¿qué? Nacimiento. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3? Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Señor, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Le dijo Nicodemo, ¿me podré introducir otra vez en el vientre de mi madre? No, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Otra vez te digo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y el nuevo nacimiento es la experiencia más fuerte en la vida de un ser humano. Es un momento en donde ya recibiste la semilla, recibiste la palabra, recibes el Evangelio y el Espíritu Santo comienza a producir dentro de ti una nueva criatura, como un bebé que se va formando en el caso de las mujeres embarazadas y va creciendo, hasta que nace esa criatura
y nos cambia toda la perspectiva de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? Yo espero que muchos. Bueno, eso es lo que comprende un bebé espiritual. Él sabe que ha nacido de nuevo, que conoce a Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 1, por favor, porque aquí se nos describen algunas características de estos niños espirituales, recién nacidos, muy jovencitos en la vida espiritual. Colosenses 1, versículo 9 al 14. Le está hablando Pablo a esta congregación de Colosas. Y dice así Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Dile a la persona a tu lado, crece en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Subraya el versículo 3 en tu Biblia, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿No les da gusto que el Señor ha perdonado nuestros pecados? Le damos la honra y la gloria a Él. Él perdonó todo, todas nuestras maldades, nuestros egoísmos, nuestras soberbias, nuestros fracasos, nuestras maldiciones, nuestras inmoralidades, tus miedos, tus temores. Todo lo llevó Él, todo lo pagó Él, todo fue perdonado. Amén. Un bebé espiritual, un niño espiritual comprende esto muy bien y está agradecido con Dios que el Señor le ha perdonado todo. Tercera característica de un niño espiritual: los niños espirituales saben que han sido redimidos, pero entonces están obligados a perdonar a los demás también. Esa es la tercera característica. Un niño espiritual, un recién nacido espiritual, comienza a crecer en la gracia y sabe que si Jesús lo perdonó a él, él también debe de comenzar a perdonar a los demás. Es muy importante característica. Muchos se quedan recién nacidos en la incubadora. Ay, Jesús es mi Señor, ya nací de nuevo. Qué hermoso es conocerte, Señor. Gracias por tu perdón y por tu salvación. Pero odio a mi cuñado. Te quedaste en la incubadora. Tienes que aprender a perdonar. Dios traerá personas a tu vida que te lastimen. Traerá traidores. Jesús tenía el más grande traidor, a Judas, sentado en la última cena ahí a su izquierda. Dios va a permitir personas difíciles en tu vida, vecinos escandalosos, brujos que quieran lastimarte. Dios tiene el control de eso, porque si Dios no permitiera que nos lastimaran, entonces ¿cuándo tendríamos una oportunidad de perdonar? ¿Cuántos quieren una oportunidad de perdonar? Levanten la mano. Bueno, envíasela, Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13, por favor. Los niños espirituales que ya salieron de la incubadora, un poquitito más grandecitos, se animan con la ayuda de Dios a perdonar a los demás. Colosenses 3, versículo 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo debemos vestirnos? Con ese vestido. ¿Cuál vestido? Vístete de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Versículo 13, léanlo conmigo, por favor, no me dejen solo. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dile a la persona a tu lado, ahí te hablan. Sopórtame por favor, porque soy bien difícil mi carácter. Si yo solito no me soporto,
Ahora imagínense que me tengan que soportar ustedes. Entonces, sopórtame por favor, perdóname por favor, si tienes queja contra mí, si tengo queja contra ti, que seguro que sí, porque si los entrevisto a todos ustedes antes de salir del segundo servicio, todos tenemos alguna queja contra alguien, ¿no? Entonces, si tienes queja contra tu hermano, de la manera que Cristo Jesús te perdonó, por favor, te lo suplico, te dice el Señor, perdona también a los demás. Amén. Y la cuarta característica de los niños espirituales es que se alimentan de leche. ¿Qué toma un bebecito? Leche. Normalmente es leche materna, que es un milagro la leche materna. Un día le pregunté a un doctor qué era la leche materna, no supo contestarme. Ninguna fórmula de lácteo en polvo ha podido igualar las cualidades maravillosas, sobrenaturales que tiene la lechita materna, porque a través de la lechita materna le transmites los anticuerpos a tu hijo, su sistema inmunológico se fortalece. Los chamaquitos que tomaron leche materna un año, año y medio, crecen sanos, crecen fuertesotes, porque es un milagro de Dios. Igual en lo espiritual, los niños espirituales se deben alimentar todos los días ¿de qué? De lechita. Primera de Pedro 2, versículo del 1 al 3. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si realmente conoces a Cristo, si realmente naciste de nuevo, desea la leche espiritual. ¿Dónde se encuentra esa leche? En el libro del Apocalipsis. No, esos son ya filetes de res así. Eso ya es comida muy, muy elaborada que no le va a caer bien a un bebito. Un amigo mío se convirtió hace muchos años y me dijo, lo primero que se me ocurrió leer fue el libro de Ezequiel. Y le pregunté, ¿y le entendiste? No entendí nada. Pues no, porque eres un recién nacido. En la Biblia encontramos alimento para los recién nacidos. Si tú estás recién nacido en Cristo, llevas 1 año, 2, 3, 4 años en Cristo, apenas apunta lo que tienes que leer en la Biblia. Puedes leer el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los Evangelios, los libros históricos, el libro de los Hechos, el libro de Samuel, y ahí quédate un ratito. Porque si no te vas a empachar, te vamos a tener que llevar al pediatra para que te den un tratamiento porque te empachaste con las profecías de Daniel o con el libro del Apocalipsis. Los niños deben de tomar el alimento adecuado. Amén. ¿Qué debe hacer entonces un niño espiritual? Alimentarse, apúntalo, discipularse y buscar consejo. ¿Eres tú un niño espiritual? Sí, pastor, la verdad me siento en la incubadora porque todavía me cuesta trabajo perdonar. Estás en la incubadora, ¿sabes qué? Tienes que avanzar, discipúlate, busca estudios bíblicos, llévate las conferencias, ponlas en el automóvil, ponlas en tu oficina, ponlas en la casa, alaba al Señor, busca un pastor o un hermano maduro que te aconseje cada 15 días, cada mes. Hermano, aconséjame, me siento mal, voy bien, voy mal, mira, tengo este problema en mi casa, por favor, necesitamos que nos aconsejen, somos bebés, necesitamos que nos cuiden un poquito, necesitamos que nos ayuden. ¿Cuántos de nosotros en Vida Nueva, Tlalnepantla, somos bebés? Cada quien conteste la pregunta. Amén. Vamos a la segunda etapa espiritual, primera de Juan 2, versículo 13. La segunda etapa de madurez son los jóvenes, neaniscos del griego, neaniscos, que representan a una persona en su juventud, en sus años 20, 30, ¿verdad? Aunque espiritualmente no concuerda con la edad cronológica, hay cristianos de 60 años que son unos recién nacidos y hay cristianos de 22 años que ya son jóvenes, ya están un poco más maduros. Miren lo que dice el versículo 13, por favor, primera de Juan 2, versículo 13. La segunda parte del 13 dice lo siguiente: os escribo a vosotros,
jóvenes. ¿Sí me siguen? ¿Por qué? Porque habéis vencido al maligno. Estoy en 1 Juan 2:13, a la mitad del versículo, ahí está esa expresión. Y el versículo 14, la segunda parte del verso 14, dice así: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois ¿qué? Fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Escucha, los jóvenes espirituales son aquellos que ya pasaron la niñez, que se han fortalecido en la doctrina de tal modo que son conscientes que hay una guerra espiritual. Dios cuida a los bebés. A un bebito de 2 meses de nacido no lo vas a mandar a pelearse, no lo vas a mandar a la guerra. A un niño de 2, 3, 4, 6 años. Pero a un joven de 22, de 24, espiritualmente hablando, ese ya está apto para la guerra. Por eso dice aquí la Escritura: les escribo a ustedes, jóvenes, porque ustedes han vencido ¿a quién? Al maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Satanás. Los jóvenes espirituales son fuertes en la palabra de Dios. Estas personas son cristianos que, sin importar su edad cronológica, aman la Biblia, aman la oración. La Biblia mora en sus corazones, les interesa estudiarla, memorizarla para obedecerla, porque desean avanzar en sus vidas cristianas. Y a medida que avanzan, se comienzan a enfrentar con problemas. Los problemas que tú tuviste a los 29, 30 años de edad no fueron los mismos que tuviste en el kinder cuando tenías 4, ¿verdad? Son problemas distintos, son problemas diferentes, más difíciles de resolver, porque ya se supone que eres una persona más madura. Les voy a dar 5 características de los jóvenes espirituales. A ver cuántos de nosotros nos identificamos con estas características. Número 1, los jóvenes espirituales escudriñan la palabra de Dios todos los días. Los bebitos a veces flaquean y no lo hacen así y están inconstantes, pero los que son más maduros y han llegado a la juventud han obedecido el mandamiento de Josué capítulo 1. ¿Qué dice este mandamiento? A ver, Josué capítulo 1, versículo número 8 y número 9. Ese es un mandamiento que Dios le dio a la nación de Israel, pero también es para ti. Dile a la persona a tu lado: despiértate, joven, ya madura. Primera característica: si quieres avanzar, ¿realmente quieres avanzar o quieres seguirte ahí en la incubadora? ¿Quieres avanzar? Josué 1, versículo 8 y 9 es un mandamiento no solo para Israel, es para ti también. Léelo en voz fuerte, muy fuerte. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. El joven espiritual es una persona más madura que un niñito chiquito, y es una persona que sabe que depende de la palabra de Dios en todo momento y en todo lugar para que le vaya bien y pueda enfrentar el problemón terrible en el trabajo, y puedas enfrentar la crisis económica que se viene, y puedas enfrentar las pruebas de salud que hay con tus hijos y con tu esposo, y puedas enfrentar los sueños diabólicos que soñaste que te perseguían y que hasta te jalaron los pies en la noche y sentiste que se subía el muerto y cuánta cosa, y vas a poder enfrentar a tus vecinos que son brujos, que están haciendo cochinadas a tu casa, y vas a poder enfrentarlos con la palabra de Dios. Nunca, ¿qué quiere decir nunca en el versículo 8? Pues que jamás, que nunca te apartes de la palabra, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo deberíamos meditar en este libro? De día, en la mañana y de noche, para obedecerlo.
Esa es la primera y muy importante característica de los jóvenes espirituales. Segunda característica de un joven espiritual. El joven espiritual practica el bendito hábito de la oración también todos los días. Todos los días practica el hábito de la oración. Un pastor puritano del siglo XVI dijo lo siguiente: si no queremos caer en ninguna de las trampas del diablo, debemos permanecer mucho en la oración. La oración es un refugio para el alma, un sacrificio para Dios y un látigo para el diablo. A ver otra vez. La oración es un refugio para el alma, es un sacrificio para Dios y es un látigo para Satanás. Es que me siento deprimido, pastor, estoy pasando por una crisis. Póngase a orar. Es que, pastor, tengo un resentimiento muy grande contra una persona. Ponga sus alabanzas. Es que, pastor, siento las opresiones del diablo. Póngase a orar. La oración del justo puede mucho. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El niño espiritual, el que está en la incubadora, hijo, vamos a orar. No tengo ganas, quiero mi lechita. Mi Salmo 23:1, en la mañana, al mediodía y en la noche. Oye, pero vamos a orar, mira, tienes que crecer, disipúlate, vamos al estudio, vamos al seminario, vamos a la palabra, escucha la palabra. Ay, no, el niño está en la incubadora. Es necesario que él avance, pero el joven espiritual, el que ha llegado a este grado de madurez, no es necesario jalarlo para la oración. Él sabe por sí mismo que tiene que confiar en el Señor en oración, y ora en la mañana, y ora a mediodía, ora en la noche. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Levanta tus manos, dile: Señor, enséñame a orar, quiero madurar, quiero avanzar, Señor, ya no quiero ser un niño espiritual, quiero llegar a la madurez, quiero llegar a la juventud, Señor. En el nombre de Cristo, enséñame a orar. Amén. ¿Por qué no le damos la gloria al Señor? Bendícelo. Rápidamente, en tercer lugar, un joven espiritual es alguien que permanece humilde ante Dios para enfrentar al diablo, porque el joven espiritual va a ser atacado por el diablo en esta etapa. Ya se está levantando, ya está teniendo mayor conocimiento de la palabra de Dios, ya está aprendiendo más de Cristo, conoce más de la Biblia, está obedeciendo la palabra. Entonces el diablo se le va a venir encima para destrozarlo. El diablo lo va a atacar con muchos dardos de dudas, de depresión. Va a probar su vida el Señor. Va a ser una etapa de mucha pelea. Así que el joven espiritual deberá estar humilde, confiando que el Señor pelea sus batallas. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor, versículo 6 al versículo 10. Quiero que lo leamos juntos. Esta es una cualidad de los jóvenes espirituales. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El niño no alcanza a ver el ataque del diablo. Ay, ¿qué será? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Ya hace 3 meses que no voy a la iglesia, porque el domingo en la mañana siempre me duele la cabeza. Y llega el joven: es un ataque de Satanás, algo está pasando muy raro. Ay, ¿será? Le dice el niño, porque el niño todavía está inmaduro. El joven ya discierne los ataques de Satanás y dice: esto es un ataque del diablo. Y este sueño que tuve, que me perseguían, que me querían asesinar, eso es un ataque del diablo. Y este desánimo que estoy teniendo es un ataque de mi carne.
Y tengo que levantarme, echar mi ansiedad sobre él, humillarme delante de Dios y resistir estos ataques con la palabra, con la oración, porque estoy madurando. ¿Cuántos guerreros hay aquí? A ver, un grito de guerra, la de 3, 1, 2, 3. El joven espiritual es un guerrero. No se hace chiquito ante nada ni ante nadie. Y cuando vienen estos ataques del diablo y llega una persona y murmura y te traiciona, tú lo enfrentas, no te haces chiquito. Es un ataque de Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. El Señor Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Y cuando te encuentras con un enfermo, oras por el enfermo y dices: fuera todo espíritu de enfermedad, vámonos de aquí. Porque Jesucristo vino a sanar a los enfermos y a librar a los cautivos y a declarar libertad para los presos en la cárcel. Y si te invitan a predicar a la cárcel, no te haces chiquito. Ay, estoy en la cárcel. Tú llegas y les compartes el mensaje del evangelio. ¿Saben dónde nos damos cuenta de su edad espiritual? El otro día fui a un funeral y entonces murió un hermano de la congre y le digo a otros 2 muchachos que iban ahí conmigo de la iglesia: oye, yo ya prediqué muchas veces, predica tú. Ay, pastor, ¿qué les voy a decir? Es un bebé. Le digo al otro: bueno, entonces predica tú. Ay, es que nomás me sé el Salmo 1, versículo 1 y 2. Estaba muy niño. Entonces, un joven es aquel que en este tipo de situaciones, en una fiesta familiar, en la Navidad, en los 15 años, en la boda, en el funeral, en donde sea, cuando nace un bebé, en cualquier situación, cualquier pretexto que tiene, agarra la Biblia, permítame 15 minutos, y comienza a predicarles la palabra de Dios, porque sabe que es un guerrero de Dios. Esa es la tercera característica de un joven espiritual, es un guerrero de Dios. ¿Se acuerdan de la armadura de Dios? ¿Dónde está la armadura de Dios? Recuérdenme. Efesios 6, a ver si es cierto. Búscala ahí en tu Biblia. Si eres un joven espiritual, vas a llegar como en 3 segundos al pasaje. Efesios 6, versículo 10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tienes lucha contra sangre y carne. ¿Ya lo entendiste eso? Tu lucha no es contra tu suegra, contra tu cuñado, contra el jefe del trabajo, contra el hermano atravesado de la iglesia. Tu lucha es contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, toma toda la armadura de Dios que se explica ahí en ese pasaje. El joven ya le cabe la armadura, le cabe el pectoral, le cabe el apresto del evangelio, le cabe la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, le cabe el yelmo de la salvación, le cabe el casco de la salvación, porque ya está adecuado para eso. Un niño no lo vas a poner con esa armadura. Cuarta característica, rápidamente. El joven espiritual huye siempre de las tentaciones. Discierne las tentaciones del diablo, las tentaciones de su cuerpo o las tentaciones del mundo, e inmediatamente se escapa, como lo hizo José ante la esposa de Potifar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, dice Pablo a los Corintios. Cuando tú tengas una tentación, tú enfrentas la tentación y vences, porque ya estás joven espiritual, estás un poco más maduro. Y número 5, los jóvenes espirituales no le tienen miedo a Satanás. No le tienen miedo. Cuando viene un endemoniado, una persona que está oprimida por los demonios: hermanos, ayúdenme. Ay, no, pastor, qué miedo. No se me vaya a puentear el demonio. No, allá usted agárrese con él, pastor. Está en la incubadora. Está niñito. Le da miedo. Ay, pastor, ¿qué crees? Que nuestras cuñadas son de las brujas de la línea 01800, bruja maruja, y son familiares y les tenemos miedo y cuánta cosa. ¿Por qué no hace guerra espiritual y ora por ellas y les comparte de Cristo? Ay, no, qué miedo, pastor. Y muchos le tienen miedo al diablo. Esto no es correcto. El joven espiritual no le tiene miedo a Satanás, porque sabe que Satanás fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años y fue exhibido con todos sus demonios y fue derrotado. Él está muerto, él está derrotado, está condenado al lago de fuego. Hebreos 2:14
Dice el autor de Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo derrotó al diablo. Por eso ese ídolo absurdo, cobarde y ridículo, la muerte que surgió aquí en México, aquí por la avenida esta López Portillo, ese es un ídolo de cuarta categoría. Pero todos, ¡ay, la muerte! ¡Ay, mira, hay una combi adelante de nosotros con la muerte! ¡Sácale la vuelta! ¿Qué es eso? Dile a la persona a tu lado, usted es un guerrero de Dios. Pórtese como guerrero. Jesucristo derrotó a la muerte, le arrebató su imperio de maldición y Él vino a traer vida y vida en abundancia, vida eterna para el que cree en Él. Te alabamos, Señor, qué maravilloso. El joven espiritual, como una última característica, ya lee toda la Biblia. Ya no nada más se queda en los salmos, ay, el Evangelio de Lucas, qué bonito. Y Lucas, forever, 20 años. No, ese ya se mueve a las cartas de Pablo, ya se mete a los profetas, ya le entiende más a Isaías, no le entendía nada hace 3 años, pero ya Jeremías ya le entiende a Jeremías, qué maravilla. Ezequiel, ahí más o menos ahí la lleva, Apocalipsis ahí medio, más o menos ya le comprende, porque ya está más maduro que un niño. ¿Cuántos jóvenes espirituales tenemos en Vida Nueva Norte? Cada quien responda. Y en último lugar, la última etapa que está en 1 de Juan capítulo 2 es la etapa de los padres. Miren lo que dice el versículo 13. 1 de Juan 2:13. Os escribo a vosotros padres, patres del griego, porque conocéis al que es desde el principio. En el versículo 14 dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Un padre, aquí esta palabra pater del griego, describe un progenitor. Un padre, una persona que produce otras personas. Si tú eres papá, entiendes este concepto, porque de tu semilla fue concebido tu hijo o tu hija. Eres padre. Ahora, es lo mismo espiritualmente. De forma espiritual, un padre, una persona madura, es una persona que se ha multiplicado espiritualmente. Es un ganador de almas y es un maestro de la palabra de Dios. Ya pasó por la etapa de la niñez, de la incubadora de la niñez, cuando nada más leíamos los salmos y los proverbios. Ya pasó por la etapa de la juventud, ha enfrentado muchísimas pruebas, cientos de batallas contra Satanás y sus demonios. Ha sido usado para sanar enfermos, para liberar endemoniados. Y ahora en esta última etapa que es preciosa, este hombre o esta mujer está maduro espiritualmente, se ha multiplicado, ha abierto su casa para tener reuniones de estudio, de oración, porque sabe que es lo más bello que se puede hacer en este mundo. Discipula a 2, 3 personas, se gana algunas almas, las comienza a discipular, les echa sus telefonazos, cómo están, y se comporta como un padre espiritual. Muchos de ustedes han tenido un padre espiritual. Nuestro Padre Celestial es Dios. Pero Dios usó a un instrumento, a un pastor, a una hermana, a un hermano que hace años te discipuló, te abrazó, te visitó, te platicó, oró por ti, te compartió el evangelio hasta que algo se formó dentro de ti y él siguió compartiéndote y te cuidaba y oraba por ti y esa cosita seguía creciendo aquí adentro de ti hasta que naciste de nuevo. Y cuando naciste de nuevo fue a verte a la incubadora. Y te dio tu lechita y te cuidó y siguió orando por ti y reprendió al diablo para que no se muriera ese bebito hasta que llegaste a ser un joven. Él es tu padre espiritual. Pablo dice en una de sus cartas, yo los engendré a ustedes. Yo soy su padre. Aunque claro, Dios es el que engendra, por supuesto, pero él usa personas como padres espirituales. Pablo era el padre espiritual de Timoteo, el profeta Elías era el padre espiritual del profeta
Eliseo. De la misma manera, Timoteo tuvo otros hijos espirituales en la iglesia de Éfeso, y así hay muchos ejemplos que podemos poner. Así que el padre espiritual tiene un conocimiento profundo de Dios. Por eso el verso 13 dice: conocéis al que es desde el principio. La palabra conocer, ginosco, es un conocimiento más profundo de Dios. Ellos son sensibles a cosas que ni los niños ni los jóvenes son sensibles. Los padres espirituales tienen un discernimiento, como decimos aquí en México, un colmillo, que ahí te los encargo. Los padres espirituales conocen toda la Biblia, de principio a fin, porque la han leído al menos una vez al año desde que se convirtieron hace 45. Ahí te los encargo. Por eso aquí en esta iglesia tenemos varios padres espirituales, ¿sí o no? Y vemos a nuestros pastores que se saben la Biblia al revés y al derecho, y de memoria te dicen como 40 versículos y ni siquiera vieron el papel. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Están maduros, conocen a Cristo. Vean algunas de sus características, por favor. Vamos a ver dos pasajes para terminar este tema. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Necesitamos padres espirituales porque hay muy poquitos. Hay muy poquitos. Les digo la verdad, creo que la mayoría de las iglesias de Vida Nueva y las iglesias cristianas en general somos puro chamaquito. Puro escuinclito de 3, 4 años. Nos tienen que sonar los mocos todavía, nos tienen que cambiar el pañal, nos rebelamos, preguntamos y nos ponemos al brinco y le hacemos pleito a papá y dile al de junto, ya madura un poquito, por favor. Madura un poquito. 1 Pedro 5, miren aquí lo que habla acerca de los padres. Aquí se usa la palabra ancianos o pastores, presbúteros. El presbútero es el padre, es el anciano, es el sabio, ¿sí? El más maduro. Dice 1 Pedro 5, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2, apacentad la grey de Dios. ¿Qué hace un padre? La palabra apacentar, dar de comer. ¿Qué le da de comer? La palabra. ¿Por qué? Porque la conoce. ¿Quién es un padre espiritual? Alguien que enseña la palabra, alguien que predica la palabra para ganar las almas. Cuidando de ella, versículo 2, no por fuerza, sino voluntariamente. Los padres espirituales sirven al Señor sin ningún interés. No manipulan a la iglesia, no manipulan a sus discípulos. No les andan pidiendo dinero y dinero y dinero y dinero. Como en un movimiento muy grande aquí en México, brasileño, que creo que se llama Pague por Sufrir, algo así se llama ese movimiento, donde vas y puro dinero, 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 y órale dinero. Esos no son padres, esos son farsantes, son falsos profetas. El verdadero padre no cuida a la iglesia a la fuerza, sino voluntariamente, porque quiere ganar las almas. Quiere hacer discípulos, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que son ejemplos de la grey, ejemplos de la grey. Son personas con un testimonio muy precioso. Son hermanos. ¿Sabes dónde detectas un padre espiritual? Cuando le pides que ore por ti. Ora por mí, hermano. Y este hermano comienza a interceder de una forma, con unas palabras tan hermosas, tan profundas, tan bíblicas, que te impacta. Y dices, este es muy maduro, este hombre, me voy a acercar más con él. El que se junta con sabios, sabio será, dice Proverbios. El que se junta con necios, ¿qué dice? Necio será. No, no dice eso. El que se junta con necios será quebrantado, dicen Proverbios. Sí, porque muchos le completan, ¿verdad? La frase es que somos niños todavía. Estamos en la incubadora. Yo tuve un padre espiritual en mi adolescencia a los 14 años y recuerdo que mi hermana de 21 tenía ahí un novio y llegaba nuestro padre espiritual. A ver, hija, ¿tú te sientes ahí? 12 sillas y aquí se sienta el novio, para que se sienten los 12 apóstoles entre ustedes. Necesitan guardar su distancia.
y vengan para acá. Y nos enseñaba la Biblia, nos invitaba a su casa a tomar el chocolate y ahí nos echaba unas prédicas increíbles, luego nos abrazaba, se ponía a llorar, yo ni sabía por qué chillaba. Y luego hacía pijamadas en su casa con los jóvenes y bajaba a las 3 de la mañana, ya cállense chamacos y órale de rodillas, vamos a orar. Era un hombre maduro, era un padre espiritual. Y el segundo pasaje que enumera algunas características de los padres espirituales está en 1 Tesalonicenses 5. Vamos a revisarlo para terminar. 1 Tesalonicenses 5, versículo 14 al 24. Estos hermanos tienen un conocimiento profundo del amor de Dios. Conocen a Dios. Conocen que Dios es todopoderoso, que es grande, que tiene control de su vida. Son hermanos que viven en santa y bendita paz. Reciban la noticia que reciban, buena o mala. Hermano, no estás tan alterado ahora que te diagnosticaron esa enfermedad tan grave. El Señor tiene el control. Si Él quiere llevarme a su presencia, bendita sea esta enfermedad, porque me voy con Él. ¿Quién es eso? Un padre. Porque un niño no. Un adolescente patalea. Pero el padre está maduro. 1 Tesalonicenses 5, 14. Mira lo que hace un padre espiritual. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a ¿quiénes? A los niños, a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Verso 16, subráyalo. ¿Qué dice el 16? Estad gozosos cuando puedan, cuando se sientan bien. Me equivoqué, no dice eso. ¿Qué dice? Estad siempre gozosos, siempre. Versículo 17, ay, cuando te acuerdes, mi hijo, te encargo, ay, échate unas oracioncitas. No dice eso. ¿Qué dice el 17? Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías, examínalo todo, retén lo bueno, abstente de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Digan fuerte, fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. ¿Quién es un padre? El que amonesta a los ociosos. Ven para acá, hermanita, ¿por qué no te has congregado hace 6 semanas? ¿Qué está pasando en tu vida? El que alienta a los de poco ánimo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás desanimado? El desánimo se queda allá afuera, no es de Dios. Es un dardo del diablo. Usted se viene a los estudios, ándele, órale. ¿Y su esposa? ¿Cómo anda su esposa? Ay, pues tenemos problemas. ¿Ya ve? No se disipula. ¿Dónde anda? ¿Por qué no va al seminario? A ver, véngase a consejería. El Padre sostiene a los débiles, es paciente con todo, con todos, sigue lo bueno para con todos. Siempre procura estar gozoso el Padre. Mi pastor que les platicaba de mi infancia, ¿verdad? Era un hombre de más de 80 años y manejaba un Datsuncito allá en los años 70, imagínate, 80, un Datsun de esos chiquitos. Y siempre que llegaba a una gasolinera, a veces le dolía el estómago, ya tenía sus achaques, tenía problemas del corazón, problemas de la presión, hipertensión arterial, cuánta cosa. Pero siempre se bajaba en la gasolinera y le sonreía a los muchachos. Miren, Cristo les ama. Y les predicaba ahí, les daba Biblias y folletos en todas las gasolineras. Un día fui con él y le dije, ya vámonos. Espérate, César, eres un escuinclito. ¡Qué pérdida de tiempo, pastor! Shh, cállese. Era un padre siempre gozoso, siempre dándole gracias a Dios en todas las cosas, alejándose del mal, examinando la palabra de Dios. Ese es un padre espiritual. Amados hermanos, termino con la pregunta del principio. ¿En qué edad estás? ¿En qué edad estás? ¿Eres un niño? ¿Te gustó el calorcito de la incubadora? Ahí te quedaste. 35 años en Cristo y nada más sabes Juan 3:16. No le compartes ni a tu mascota. Estás ahí en tus cosas, en tu Netflix, en tus canales de las estrellas. Y ahí estás en la incubadora. Sí, efectivamente, Dios te ama, naciste de nuevo, conoces a Cristo.
pero ya salte de ahí. Ya es necesario que crezcas. Esfuérzate. Acabas de escuchar un mensaje de mucha confrontación. Así que, si ya lo escuchaste y estoy a punto de terminarlo, ya es tu responsabilidad, ya no es la mía. Es tu asunto con Dios. Si te quieres quedar ahí por la necedad de tu alma, o si quieres pasar a la etapa de la juventud. Avanza hacia la juventud espiritual. El Señor te ha dado de su espíritu y de su palabra para que crezcas. Tienes todo para crecer. Y en la juventud sí es cierto, hay pruebas, hay situaciones, hay ataques del diablo. Gracias a Dios, porque lo hemos vencido a través de Cristo en la cruz. Y va a ser emocionante tu vida. Vas a crecer, vas a descubrir que la vida cristiana no es aburrida, no es venir el domingo nada más allá a sentarte, no es nada más leer la Biblia en tu cumpleaños. Que la vida cristiana es una vida emocionante. Digan amén. Y si perseveras en este andar y perseveras en este camino y te pasan 10 años y 20 y 30 y 50, seguramente el Señor te llevará a la adultez espiritual. Y cuando ya seas un adulto de 40, 50, 60, 80 años, ¿verdad? Y sobre todo tu edad espiritual sea madura, comenzarás a ganar a otros para Cristo. Comenzarás a entender que tu casa no es tuya, que es para el Señor, para que ahí se predique la palabra. Que tu carrito que tienes o tu bici, tu moto no es tuya, es del Señor, y la comenzarás a invertir para llevar misioneros, para que la palabra se predique ahí en tu pueblo, en tu municipio, que tanta necesidad hay en México. Porque ya estás madurando y comenzarás a gozarte en las pruebas, a sentir una paz que sobrepasa tu entendimiento, y el diablo y sus demonios cada vez los verás más chiquitos, porque verás lo grande de tu Dios a medida que lo conozcas más profundamente. Te exaltamos, Señor. Hemos terminado, pero hay una etapa que no mencioné, que es la etapa donde todavía no has nacido, antes de nacer. Y hay algunos de ustedes que todavía no han nacido espiritualmente, todavía ni en la incubadora estás. Estás en la mente de Dios. Tus papás han orado por ti, tus abuelitos, tus tíos, los pastores, pero no has querido. No, qué flojera la Biblia, no me lleven a la iglesia. Pero ¿sabes qué? El Señor ya te escogió para salvación. Ya no te resistas. Acepta a Cristo en tu corazón. Déjalo entrar y Él va a producir en ti un milagro. Esto no es una religión, por el amor de Dios. No es un sistema de reglas absurdas como en las religiones terribles y blasfemas del mundo. Esto se llama cristianismo. El Señor Jesucristo está vivo y puede entrar a tu corazón. ¿Lo entiendes? Do you understand? A los niños de escuela dominical de 3 añitos, ¿dónde está Jesús? ¿Qué dicen? Aquí, en mi corazón. ¿Sí es cierto? Sí es cierto. Jesús ama a los niños y está en su corazón. Pero luego cuando crecemos ya no queremos que esté, ¿verdad? El Señor te está buscando, hijito, hijita. No importa la edad que tengas, no nada más a jóvenes. Le hablo a toda la iglesia. Si tú no has nacido de nuevo, si no tienes a Cristo, hoy no te vas a ir hasta que no lo recibas. Porque hoy es el día de tu salvación. Ya no te resistas. Entrégate a Él. Bienvenido, bienvenida a la incubadora. Aquí te vamos a cuidar y vas a empezar a crecer. Cierra tus ojitos. Si alguna persona quiere entregarle su vida a Cristo por primera vez y pedirle este milagro de nacer de nuevo, dile estas palabras, por favor. Dile: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito, que estoy lejos de ti. Esa es la verdad. Y hay pecado en mi alma. Estoy mal delante de ti. Pero he escuchado que tú moriste por mí en la cruz y pagaste por mis pecados. He escuchado que estás vivo. Señor Jesús, entra en este instante a mi vida. Me arrepiento de todo mi pasado y te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador,
y te pido que pongas esa semilla preciosa de tu palabra en mi alma y me concedas nacer de nuevo como un pequeño bebito, Señor, y empezar mi vida cristiana hasta llegar a la juventud y a la madurez para glorificarte a ti. Porque yo no nací para servir al mundo, ni para servir al diablo, ni para servir al pecado. Yo nací para servirte a ti, Señor Jesucristo. Entra a mi corazón. Te doy las gracias en tu precioso nombre. Amén.